Ya va. Muy buenos días, amadas hermanas. Nuevamente tenemos el gozo de reunirnos para hacer algo que nos gusta a todas, algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, y es el buscar de su palabra, el meditar en ella, el escudriñar su palabra. Esta mañana queremos acercarnos a las escrituras en el libro de Mateo 25, versículos 14 al 30. Y continuando esta serie tan impresionante, maravillosa, enriquecedora, este alimento sólido que el Señor nos ha dado en los estudios respecto al reino de Dios, hoy día vamos a hablar sobre el servicio en el reino de Dios. Entre los componentes esenciales del reino de Dios hemos venido estudiando con nuestras hermanas varios de ellos, y el último que vimos fue el perdón. Hoy vamos a ver sobre el servicio, que es otro elemento o componente indispensable en el reino de Dios. Mateo, que escribe este evangelio tan amplio, un recaudador de impuestos antes de conocer al Señor, que luego se convierte en apóstol, nos muestra en su evangelio las acciones y las enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos y a las multitudes para mostrarnos la forma en que Dios quiere que vivamos y trabajemos en este su nuevo reino. Este reino vino a la tierra, fue inaugurado por Jesucristo, es un reino que ya es. A este reino todos son invitados a ser miembros, pero solo el Espíritu Santo es el que nos hace realmente miembros a través del nuevo nacimiento y la regeneración. En Mateo 4:17, al comenzar su ministerio terrenal, Jesús anuncia que el reino de los cielos se ha acercado. Y esto se refiere al gobierno de Dios en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado, ha venido a esta tierra. Sin embargo, el reino de Dios no ha sido establecido totalmente, por lo cual es también el reino que será. Y es para el que nosotras venimos preparándonos. Entonces, como hemos mencionado, vivimos actualmente el ya es, pero todavía no. Hasta que esto ocurra, nosotras como seguidoras de Jesús debemos vivir y trabajar en este mundo como extranjeras residentes, de acuerdo con el llamado que Dios nos ha hecho. El Sermón del Monte es un tiempo en el que Jesús expresa muchas enseñanzas y también responde a muchas interrogantes de parte de sus seguidores. Jesús presenta ahí a sus seguidores los valores, la ética, las normas, las prácticas de este nuevo reino. Él, en el Padre Nuestro, por ejemplo, en Mateo 6:9, le enseña a sus discípulos a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y algo que resulta muy importante es que al finalizar el Evangelio, el libro de Mateo, Jesús concluye su ministerio con una misión. Las últimas palabras de una persona son aquellas o encierran un mensaje muy importante, o al menos suelen ser muy memorables, ya sea las últimas palabras de alguien que se va, como en este caso, antes de la ascensión, Jesucristo les manifiesta a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. Por tanto, ir a las naciones y hacer discípulos. Y vamos a leer este pasaje más adelante con más detalle, haciendo énfasis en lo que consiste esta misión o esta comisión a los discípulos. Entonces, mientras estamos en este reino, que ya es, pero todavía no, nosotros debemos abandonar y cambiar las formas antiguas en las cuales nosotros vivíamos o nosotros trabajábamos
o nosotros servíamos. Estas formas antiguas han estado corrompidas desde la caída que estudiamos en el Génesis 3. Entonces, por el nuevo nacimiento que nosotras hemos experimentado y la regeneración del espíritu, la nueva manera, el nuevo hombre, la nueva mujer conforme al reino de los cielos debe ser visible en nuestras vidas. Desde ahora entonces nosotras servimos de acuerdo a los valores, a los criterios, a los parámetros del reino de Dios. Y como cristianos reconocemos totalmente que Jesús es nuestro Señor ahora. Y nuestros hábitos en la tierra deben reflejar el reino que será, el reino de Dios. Vamos a ver nuestro pasaje en Mateo 25, 14 al 30. Estamos hablando de la parábola de los talentos. Esta parábola es una de las más largas del Evangelio de Mateo y es una de las 3 que dijo Jesús respecto o para advertir la proximidad de su retorno, o sea, su segunda venida. Sin embargo, también es aplicable no solamente a los últimos tiempos previos a su venida, sino también a nuestra escatología personal. Quiero decir que también es aplicable a nuestra muerte, al tiempo de nuestra muerte. Vemos que el retorno de Jesucristo y nuestra muerte son fechas que desconocemos, pero que para ambos casos es necesario que nosotros estemos preparados. Vamos a leer el pasaje desde el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Que el Señor tenga la porción necesaria para cada una de nosotras esta mañana, hermanas. Las enseñanzas de Jesús dadas a través de las parábolas, recordemos que es una parábola, son tan interesantes, son
tienen tanto contenido. Una parábola es una historia de vida real, de la vida real, que ilustra un principio espiritual en el reino de Dios. Y hoy vamos a descubrir cuál es el principio espiritual en el reino de Dios a través de la parábola de los talentos. Esta parábola nos habla de cómo es el reino de Dios del que somos parte. Esta parábola, como lo he mencionado antes, es parte del Sermón del Monte, de acuerdo a Mateo 24:3. Inicia con preguntas por parte de los discípulos sobre cuándo sería el retorno de Jesús, su segunda venida, hablando ya de los últimos tiempos. Jesús les explica de esta manera, relatando a través de historias la aplicación de sus enseñanzas. Mientras esperamos, debemos estar trabajando. Y esta parábola nos muestra la forma en que debemos estar trabajando. Es importante que tengamos una actitud de espera ante la segunda venida de Cristo. Pero esta parábola está haciendo énfasis no en la actitud, sino en la acción. Lo que debemos estar haciendo mientras esperamos. Vamos a ver algunos elementos y personajes de esta parábola para que podamos estudiarla. Primero, un hombre. Se menciona un hombre, un terrateniente rico, que en la palabra hace referencia al Señor Jesucristo. Se mencionan a siervos, los miembros del reino, los hijos de Dios, nosotros. Se mencionan talentos. Esto no se refiere a nuestras habilidades o los dones, las características que nosotros podemos tener. En la época del Nuevo Testamento, un talento era la unidad monetaria de mayor valor. Se refería a una medida de peso. Es importante que entendamos que un talento, por ejemplo, era igual a 6,000 denarios. Un denario era igual a un día de salario, de acuerdo a Mateo 22. Y traducido a nuestros tiempos, podríamos decir equivalente a 20 años de salario de un obrero común de estos días. Poniéndolo en dólares, podríamos decir $500,000. O sea, que el que recibió un talento recibió una pequeña, gran fortuna. No estamos hablando de poco. Eran cifras considerables. El de 5 talentos recibió el equivalente a un salario de 100 años. El de 2 talentos a 40 años. Y el de 1 talento al salario de 20 años. También menciona un encargo o una misión. Y esta sería la fructificación o la multiplicación de lo entregado. Finalmente se menciona la recompensa, una recompensa buena y mala. Una gratificación por la tarea realizada. Se les dio dinero para que lo usaran para el amo. Era dinero del amo y por lo cual debían dar cuenta. Entonces, ¿cuál era la expectativa del Señor? La expectativa era que lo usaran para multiplicarlo, invertirlo para su gloria. ¿Qué significa invertirlo para su gloria? Implica utilizar todo lo recibido. Implica utilizar todas las oportunidades para servir al Señor. Implica usar todas las capacidades con las que contamos. Implica utilizar todos los bienes materiales que poseemos. E implica incluso todo nuestro cuerpo. O sea, todo. El Señor, nuestro Señor, está lejos ahora. Y antes de partir, nos confió la administración de su reino, por lo cual cada una de nosotras rendiremos cuenta. Jesús dejó a los miembros de su reino una misión. Y ahora sí vamos a leer Mateo 28:19.
que dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a ver algunas verdades muy importantes respecto a los siervos. Primero, de acuerdo a nuestro pasaje, vemos que los dones les son otorgados de acuerdo a la soberanía de Dios. A cada uno le fue dado de forma soberana, o sea, es prerrogativa divina. No tenemos nada que ver con ello. Él ha dado a cada uno lo que quería que tuviera. Algunos somos de 5 talentos, otros somos de 2, otros somos de 1 talento. Nos ha confiado lo que tenemos. No es más espiritual tener 1, 2 o 3. No se trata de por qué tengo 1, por qué el 2, por qué el 10, por qué el 20. Primera Corintios 12, 8 al 11 dice lo siguiente: pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Romanos 12, 6 al 8 dice: pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémosla. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. Y el que muestra misericordia con alegría. 3 pasajes más que tal vez puedan revisar por su cuenta. 1 Corintios 12, 4 al 6. Efesios 4, 11. 1 Pedro 4, 10 al 11. Entonces, amadas hermanas, si es prerrogativa divina, Dios nos ha dado lo que Él quiere. Si nosotras no estamos conformes o no nos gusta lo que hemos recibido, lo que somos ahora, en vez de quejarnos, tal vez nosotros debiéramos conversar con Dios. Debemos reconocer que incluso nuestro cuerpo le pertenece a Dios porque fuimos redimidos. 1 Corintios 6:20 dice que fuimos comprados por precio. Debemos presentar nuestro culto racional cada día. Dice Romanos 12:1 que ese es el culto que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro deber y mayordomía principal es amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Mateo 22, 37 a 39. Este es el primer mandamiento. Esta es nuestra primer responsabilidad, nuestro primer deber, nuestro primer mandato. Y debemos hacerlo independientemente de la posición en la que el Señor nos ha colocado en el reino de Dios. Debemos amar lo suficientemente a Dios como para ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que nos ha sido confiado. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En segundo lugar, los talentos se dan de acuerdo a la capacidad de cada mayordomo. El talento se da de acuerdo a las habilidades físicas, a las oportunidades, de acuerdo a el lugar que el Señor, a la influencia que nosotros podemos ejercer, a la capacidad de administración vocacional de cada uno de nosotros. Dios ha reunido el talento y la capacidad en cada uno. Tercero,
Los talentos se dan de acuerdo a las oportunidades del siervo. Las oportunidades que uno tiene para usarlas en el engrandecimiento de Dios son singulares en cada una de nosotras. Y son diferentes en cada etapa de nuestras vidas. Como vimos, al que le dio uno, le dio una pequeña fortuna, casi $500,000. No debiéramos sentir lástima por tener un talento. El problema no es lo que recibimos, el problema es lo que hacemos con aquello que hemos recibido. Cuarto, el talento se da según la responsabilidad del siervo. Los talentos no son del siervo, sino del Señor, y debemos administrarlos con responsabilidad. Debemos presentárselos o dar cuenta de ello cuando Jesús regrese. Hemos recibido un encargo, no hemos recibido un regalo, lo cual incluye mi propio cuerpo. Nosotros hemos sido comprados por precio y todo lo que somos y tenemos es de nuestro Señor. Somos mayordomos, somos administradores de lo suyo. El propósito de la parábola, entonces, fue para que los discípulos comprendieran que no debían sentarse esperando, sino tomar lo recibido y usarlo para la gloria de Dios. Los siervos que trabajaron tenían expectativas por la venida del Señor, mientras que el que lo escondió le daba lo mismo, sin considerar que también recibiría una recompensa por su negligencia. Veamos características de los siervos. El de los 5 talentos y el de los 2 talentos. El de los 5 talentos en los versos 20 y 21 está hablando con su señor y le dice, aquí están, mira, he ganado otros 5 talentos por los 5 que me dejaste. Y su señor le dice, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo te imaginas, hermana, teniendo esta conversación con tu Señor, con nuestro Señor? ¿Cómo te imaginas hablando Él contigo? Viene el de 2 talentos y le dice lo mismo, aquí tienes dos talentos más de los 2 que me dejaste. Y vemos que entre el de 5 y el de los 2 talentos, no hay diferencia en lo que a la gratificación se refiere. Dios les dio la misma gratificación a los 2 primeros. No hizo diferencia alguna, pues la recompensa, hermanas, se basa en la fidelidad de lo recibido, con lo recibido, no en lo producido, no en la producción. La mayordomía implica trabajo arduo y animarse a correr riesgos. Implica paciencia. La inversión del capital para incrementar la prosperidad no incluye una gratificación inmediata. Requiere paciencia, requiere riesgo, requiere voluntad y decisión. Ambos, el de 5 talentos y el de 2 talentos, respondieron a lo esperado por el Señor. Nos vamos a detener un poquito en el tercero, en el de 1 talento. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Recordemos que le dice, Señor. El 25 dice algo que a mí me llamó mucho la atención, hermanas. Tal vez para un mensaje personal para mí. Y dice, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Esta frase de tuve miedo, pero puedo devolverlo. Mira, no quise arriesgarme a perderlo todo. Toma, aquí tienes lo tuyo. El Señor le dice, pudiste ponerlo en el banco, pudiste darlo a otros para trabajarlo.
Hay mucho que podemos hacer, amadas hermanas, incluso con limitaciones y miedo. Siervo malo y perezoso, ¿sabías qué? Le dice Jesús. Hermanas, hay tanto que sabemos. Hay tanto depositado en nosotras. Quitarle a otro y darlo a otro. Quitarle y darlo a otro. Al que produce recibirá más bendiciones. Hermanas, todos absolutamente sin la gracia de Dios somos siervos inútiles. Él nos dio lo que tenemos. Él nos lo confió para usarlo para el engrandecimiento de su reino. Y en estos tiempos tan difíciles que nos vemos rodeados de tanta maldad creciente, que nos vemos muchas veces sobrecogidos por lo que está pasando alrededor con la división, con la enemistad. Hermanas, nosotros debemos hacer caso de esta llamada del Señor a reenfocarnos en la comisión y en la misión que Él nos ha dado, que es el servicio al Señor. Amar al Señor y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, sin distinción. Al siervo inútil echadlo a las tinieblas de afuera, allí sería el llanto y el crujir de dientes. Los siervos inútiles e irresponsables habitarán lejos del gozo de su Señor. En las tinieblas donde Dios, que es luz, no mora, donde el lloro y el crujir de dientes será la característica por la negligencia y desobediencia, por no haber hecho lo que fuimos llamadas a hacer cuando pudimos hacerlo. La falta de diligencia, la pasividad y la dejadez es característica de un siervo inútil. Esa fue la característica de las 10 vírgenes en la parábola que antecede a esta parábola. Dios tiene expectativas para cada una de nosotras y sus expectativas abarcan la totalidad de nuestras vidas, no solamente nuestros recursos, no solo capacidades puntuales que pudiésemos tener, implica nuestro cuerpo, nuestra mente. El de un talento pensó, me aseguraré de devolver lo que me dio. Tuvo miedo. Prefirió su comodidad y tranquilidad antes que arriesgarse. A este punto, queridas hermanas, podemos formular varias preguntas y comparto con ustedes aquellas que yo misma me he hecho. ¿Estoy sirviendo al Señor actualmente? ¿Busco un ministerio cómodo, algo que no demande mi tiempo, sacrificio ni riesgo? ¿Está mi servicio siendo efectuado de acuerdo a mis capacidades y a las oportunidades que Dios me ha dado? ¿Tenemos una actitud de autojustificación respecto a nuestra pasividad? ¿Qué tipo de sierva soy? ¿De 5, de 2, de 1? ¿He tomado mi talento y enterrado en el suelo de manera que nunca se multiplique? ¿He puesto todo lo que me ha sido dado por mi Señor a su servicio? ¿O aún reservo algo para mí? Hermanas, lo que no usamos lo perdemos. Dios le quitó el talento al que lo sepultó. Las oportunidades y recursos que nos da Dios, si no las usamos, se perderán. Sin embargo, los propósitos de Dios sí se cumplirán. Una lectura incluso superficial de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, claramente nos muestra el énfasis que Jesús hace en la productividad para con sus siervos y en la importancia de llevar frutos. Veremos dos pasajes, Juan 15, 8 y 16. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y probéis que sois mis discípulos. Vosotros no me escogisteis a mí,
sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. También puedes revisar Mateo 13:22, Lucas 8:15, Marcos 4:20, Juan 12:24. Cada cristiano debe participar en la misión de la iglesia. Debe ser parte del ministerio. No importa si no somos grandes evangelistas o grandes maestros, aún así hemos recibido al menos un talento, una pequeña fortuna, una pequeña gran fortuna. Y cada uno tiene la capacidad suficiente para ser parte de la tarea de la evangelización. En términos seculares, el que no trabaja, no produce, es lógico que sea despedido. Todos participamos de acuerdo a nuestros dones. Dios nos pedirá cuentas de aquello que hemos recibido. Para terminar, hagamos las siguientes puntualizaciones sobre cuál es el significado de esta parábola para nosotros hoy. Primero, nos recuerda que todos tenemos dones y talentos. Y tenemos listas de dones y talentos en 1 Corintios 12, en Romanos 12 y Efesios 4. 1 Corintios 12:1 dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que seáis ignorantes. Hermanas, no podemos ignorar nuestros dones. Debemos revisar estas listas, identificar lo que Dios nos ha dado, porque todas al menos tenemos un don, un talento. Segundo, que seremos juzgados en base a lo que hemos recibido de Dios. Se nos pedirá cuenta de lo que me ha sido dado a mí, no a otro. No por cantar, si cantar no es mi don. No por enseñar, si enseñar no es mi don. No por mis recursos. Por mis recursos, no por los de otros. Y será en base a cómo yo administré aquello que me fue dado. La parábola también nos muestra que si no usamos nuestros talentos para su honra y para su gloria, y el engrandecimiento del reino, lo perderemos. Y que si lo usamos fielmente, las influencias que tenemos, el servicio que podemos prestar y las oportunidades, estas crecerán, serán incrementadas, porque al que recibe más, al que tiene más le será dado. No se admiren si la siguiente encomienda del Señor es mayor a la que ya tienen hoy, en lo cual están mostrando fidelidad. Nos recuerda también que daremos cuenta ante el tribunal de Cristo por el uso de nuestros talentos. Aquí no se nos juzgará por el pecado, porque eso ya fue juzgado en la cruz, sino por la mayordomía con aquello que Dios me ha dado. La palabra dice que Dios limpiará toda lágrima. Cuando veamos atrás con tristeza y veamos tal vez el desperdicio que hicimos con ellos para nuestros propios propósitos y no para la gloria de Dios. Nos recuerda, nos enseña que seremos juzgados por nuestros motivos para servir a Dios, no por nuestros métodos. El juicio será por la calidad de nuestros servicios, no por la cantidad producida. Nuestro juicio será por fidelidad con lo recibido, no por fama. Seremos juzgados. Eso es algo que debe quedar claro. No me cabe duda que si hacemos un recuento ahora entre nosotras de todas las capacidades y habilidades individuales que Dios ha dado a cada una en este grupo de mujeres, veremos el gran potencial que existe entre nosotras. Con seguridad muchas ya lo están usando con fidelidad, pero también habrá algunas que aún tenemos miedo. Y no nos animamos a arriesgarnos, a invertir para multiplicar. Hemos conocido al Señor para que otros conozcan de Él, hermanas. Amadas, como la palabra de hoy intenta, también nosotras queremos alentarlas, animarlas al servicio activo,
Este ministerio por Zoom y YouTube es el testimonio vivo de la fidelidad y de la provisión de Dios cuando alguien se atreve a obedecer más allá de sus temores. ¿Qué harás tú con tus capacidades, oportunidades que tienes, recursos en esta etapa de tu vida? Puedo sugerir lo siguiente: no espere las circunstancias perfectas para usar los dones que Dios le ha dado. Planifique ya cómo actuar para recibir en el reino de Dios. Busca ayuda. No es necesario hacerlo sola, hermana. Únase a alguien o busque a alguien que se una a usted para hacer uso de sus dones. Anime a las demás. Busque la forma de alentar a alguien que necesita mayor seguridad de su valor en el cuerpo de Cristo. Envíele una nota o tal vez una llamada por teléfono. Encuentre una forma singular de hacerlo. Dios espera que usemos los dones que nos ha dado. Mateo 32:42 dice: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Anhelemos que las palabras de nuestro Señor, ya sea al retornar o cuando estemos en su presencia, al darnos las bienvenidas, sean: bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es mi oración que entre nosotras Dios levante siervas renovadas, intrépidas, que con su testimonio revolucionen sus familias, sus entornos, sus trabajos, sus comunidades, para la honra y gloria de nuestro Dios y el engrandecimiento de su reino. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Gracias, hermano.